Ya, ok. Ahora sí está grabando. Estoy ingresando también a más de sus compañeros. Metiendo. Ya, ok. ¿Están viendo la presentación? Chicos, En mi caso, no deba estar No, sí viendo creo, o solo profesora. yo. No se ¿logran logra verlo? visualizar, doctora. No, solo No se logra visualizar. No se ve. No, doctor. No, todavía no. Ya, a ver. Como le puse grabar, a ver ahora nuevamente compartir. A ver, díganme chicos, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctora. Ya, bien. Entonces empezaremos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos neuróticos. Lo hemos dividido en dos clases porque es un grupo de trastornos que son varios, ¿no? Y sería extenso hacerlo en una sola clase. De por sí ya es extenso dividirlo en dos, entonces lo estamos haciendo de esta forma. Entonces, dentro de los que vamos a hoy día revisar, están los trastornos de ansiedad, los trastornos disociativos, los trastornos conversivos, ya los trastornos facticios y de simulación. Tienen ahí los puntos que vamos a tratar en ellos, ¿ya? Y vamos a empezar con un caso clínico. Eh, Ahora el problema es que siguen llegando sus compañeros para admitirlos. A ver, vamos a ver si los admitimos. Creo que dejamos de compartir. A ver, ojalá que no se deje de compartir. Ya, solamente era un compañero. Ya. Seguimos. Entonces, en este caso clínico que les he traído, se trata de un paciente que se llama John, de 30 años, soltero, que viene derivado del área de emergencia. En los 2 meses previos, él había acudido a los servicios de emergencia hasta en 3 ocasiones por presentar los siguientes síntomas, ¿no? Aquí tenemos palpitaciones, disnea, temblores y miedo con sensación de muerte inminente. Estos síntomas iniciaron bruscamente y se intensificaron rápidamente y se presentaron tanto en el trabajo como en su casa. No hay antecedentes psiquiátricos previos de importancia. Dentro de la exploración que se le hace al paciente, observamos que sus funciones vitales, los análisis del laboratorio y también el electrocardiograma resultaron normales. Al examen mental que se le practicó, el paciente se encontraba lúcido, orientado, coherente, con preocupaciones por sufrir una enfermedad cardíaca, ¿no? Debido a estos síntomas que tenía. No tenía ideas suicidas y tampoco síntomas psicóticos. Entonces aquí vamos a ver si tienen idea alguien de qué cosa podríamos estar tratando en este momento con este paciente. ¿Qué patología se les ocurre que podría tener? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguna idea? Trastorno de pánico. Puede ser un trastorno de pánico. Ajá, interesante. A ver, vamos a seguir. Vamos a ir resolviéndolo. Muy interesante que ya ustedes estén teniendo idea de qué estamos tratando. Ya para ahorita que estamos ya en esta altura del curso, ya deberíamos todos más o menos identificar los síntomas y tratar de relacionarlos y encuadrar ya orientándonos a un diagnóstico. Antes de empezar con cada uno de ellos, les haré una breve introducción sobre las neurosis, debido a que estos son trastornos neuróticos. ¿Qué viene a ser la neurosis? Las neurosis fueron un grupo de enfermedades nerviosas
en las cuales no se encontró lesión en ningún órgano, tampoco cursaban con fiebre, ¿no? Con síntomas muy evidentes, no habían, ¿no? Es un término que fue colocado por William Cullen y desde el punto de vista del psicoanálisis comprendía muchas clases de manifestaciones que aparecían como consecuencia de un conflicto entre los impulsos reprimidos y el yo. Por lo tanto, cuando se habla de neurosis, se dice que es una afección psicógena cuyos síntomas cumplen una función simbólica, ¿no? Que pretende volver a poner en escena un viejo conflicto infantil, es lo que dicen los psicoanalistas, ¿no? Y por lo tanto, se manifiestan de una forma neurótica eh, de tal manera que hay un compromiso en la psique de esta persona entre el deseo y la defensa, ¿no? Hay cosas que estas personas desean hacer, pero su mismo mecanismo de defensa hace que lo reprima y no lo exprese de esa forma. ¿Y por qué hace esto cada organismo, cada inconsciente de las personas? Lo hace para protegerse de la ansiedad, o de alguna otra situación que evite atravesar, ¿no? Y eso utiliza precisamente estos mecanismos que son la represión, la proyección, la negación o la intelectualización o desplazamiento, ¿no? Hay muchos mecanismos de defensa. Y esto se va a manifestar con sentimientos de culpa, envidia, ira y ansiedad. En algunas personas estos sentimientos van a ser más intensos que en otras, ¿no? Más frecuentes también. Entonces, estas manifestaciones psíquicas van a estar incluidas en este término de neurosis. Pero actualmente ya este término se ha ido descontinuando. Ya no hablamos tanto de neurosis, ¿no? Más le decimos que hay un trastorno cuando presentan todos estos síntomas que estamos revisando, ¿no? Entonces, este es un término antiguo que en algunas ocasiones se sigue utilizando, pero que digamos ya se está descontinuando. ¿Ok? Entonces, para reforzar un poco qué es la neurosis, la Academia de Psicoanálisis la describe como una afección sin base orgánica, es decir, físicamente no vamos a encontrar afectación, que tuvo curso en la infancia del individuo por conflictos entre las diferentes partes de su aparato psíquico. Entonces aquí viene un conflicto entre el yo y el ello, ¿no? El ello vienen a ser los deseos. Entonces acá les estoy recordando qué significa el ello, qué significa el yo y el super yo. Se acordarán ustedes de estas partes en que fue dividido el aparato psíquico por Sigmund Freud, ¿no? Entonces, el ello viene a ser el lugar donde están los instintos, las pulsiones, y que está enfocado en el principio del placer. Todo el ello quiere placer. Sus contenidos son inconscientes, ¿no? Es algo que no lo podemos controlar, ¿ya? Y para reducir la tensión utiliza procesos como el desplazamiento, ¿no? Va a dirigir las emociones hacia otra parte, hacia otro objeto para no expresarlo como tal. Y la condensación, que va a fabricar algunas imágenes donde los deseos van a estar disfrazados o distorsionados, como por ejemplo en los sueños. Cuando soñamos cosas, a veces son nuestros propios deseos, pero como no los podemos expresar de esa manera, se presentan en forma de sueños. ¿Ok? El yo vendría a ser el encargado de la acción verbal, de la conducta del individuo, y surge desde la infancia, conforme vamos aceptando las percepciones del exterior y buscan siempre proteger a los individuos, ¿no? A diferencia del ello, esto sí opera desde el principio de la realidad, ¿ya? Y utiliza procesos secundarios, ya que es
organizado de manera racional y realista, ¿no? Estamos diciendo que desde el principio de la realidad, el yo todo el tiempo está consciente de lo que está sucediendo. Y el super yo, que es el ideal, ¿no? El super, es la instancia que juzga, que critica, que busca la perfección y el idealismo por efectos de la represión primaria de los padres, ¿no? Digamos que es la parte que nos inclina a tratar de ser perfectos porque los padres pues nos llaman la atención, nos dirigen, nos dan órdenes, límites, ¿no? Y va conduciendo al yo a que atienda las metas de su conciencia moral, va forzando al ello a que vaya a inhibir sus impulsos, porque el ello quiere ser pues más libre, más instintivo, ¿ya? Entonces, cuando hay algo que va discordante o algún conflicto en el individuo, se va originando pues una carga emocional, tensional, y entonces ahí se producen estas neurosis, estos síntomas que hemos visto al inicio, ¿ya? Para liberarse de esa tensión mental, ¿ya? Y las neurosis están muy relacionadas con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción universal y normal. Todos tenemos ansiedad en muchos momentos de la vida. Claro que es displacentera y a veces tiene algunos cambios somáticos y psíquicos. Pero la ansiedad es normal hasta cierto punto de vista, hasta cierto límite. Es una respuesta necesaria y adaptativa del organismo ante el estrés. Eso sí, como es una respuesta normal, entonces vamos a considerarla como que es un mecanismo de adaptación ante alguna situación adversa que se nos presenta en el día a día. Pero la ansiedad patológica se presenta de manera irracional. Puede ser que tenga ansiedad porque no hay ningún estímulo, es decir, no hay ningún estrés, pero la persona es ansiosa, ¿no? Esa es una ansiedad patológica. También es una ansiedad patológica cuando la intensidad de esta ansiedad es excesiva con relación al estímulo. Es decir, sí hay un estímulo, pero esta intensidad de la ansiedad es muy excesiva, ¿no? No hay una congruencia ahí. O quizás porque sí hay un estímulo, pero la ansiedad dura mucho, dura demasiado, es muy prolongada y va a generar disfunción en las personas. ¿Ok? Entonces hay ansiedad normal y hay ansiedad patológica. Estamos hasta ahí bien. La palabra angustia, que también se relaciona con la ansiedad, a veces ustedes pueden haber escuchado a personas que dicen ansiedad o angustia. Se relaciona más con una sensación de contracción a nivel del pecho o el precordio, lo que le decimos el precordio, ¿no? Y esta palabra angustia se le relacionó mucho con la angina. Entonces, cuando las personas se oprimían el pecho, decían que estaban con angina y por ahí salió esta palabra angustia, que está muy relacionada con la ansiedad. Y acá les estoy trayendo una clasificación de los trastornos de ansiedad, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Estamos viendo que es el grupo de trastornos psiquiátricos que es más frecuente en la población general, ¿no? Y siendo la crisis de pánico la principal urgencia en psiquiatría. Su incidencia es más frecuente en las mujeres, ¿no? Las mujeres, digamos, que son más ansiosas, y jóvenes de 20 a 30 años. Durante la vejez, la ansiedad va disminuyendo. Y acá tenemos una clasificación, ¿no? Ahí está el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, el pánico con agorafobia, todas las fobias, el estrés postraumático, que ya lo hemos visto, y el trastorno obsesivo compulsivo. En la ansiedad hay síntomas físicos y hay síntomas mentales. Ya, entonces los síntomas físicos los vemos aquí: palpitaciones, dificultad para respirar, tensión muscular, sequedad de boca, etcétera. Todos estos síntomas pueden presentarse en la ansiedad. Y también hay síntomas mentales, como los sentimientos de pavor, de miedo, de amenaza, irritabilidad, preocupación excesiva por cosas intrascendentes, insomnio, dificultad para concentrarse, ¿no? Estos son uno de los síntomas frecuentes. Y empezaremos con el trastorno de ansiedad generalizada.
el cual se va a caracterizar por una ansiedad y preocupación excesiva acerca de varios aspectos de la vida y eventos que están presentes durante la mayor parte de los días de la semana, alrededor de más de 6 meses, ¿no? Cuando tenemos estas características podemos hacer un diagnóstico de trastornos de ansiedad. ¿Cuál sería la causa? Bueno, como muchas de las patologías, es desconocida. Pero se dice que puede coexistir en las personas que tienen problemas con el alcohol, abuso de alcohol, depresión o trastorno de pánico. Es más frecuente en las mujeres, ya lo habíamos dicho, ¿no? Su curso es variable y crónico y puede llegar a provocar disfunción laboral o social. Las personas con ansiedad generalizada se quejan de sentirse constantemente nerviosas, lo cual es desproporcionado el estímulo, y a diferencia de la ansiedad apropiada, que decíamos que es la ansiedad normal, que sí tiene relación con el estímulo. Con respecto a los criterios, el CIE-10 tiene criterios para diagnosticar la ansiedad generalizada, ¿ya? Entonces, dentro de la característica esencial es que es una ansiedad generalizada y persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular. Es decir, que es una angustia libre y flotante, está todo el tiempo. Ya no es limitada, no es que nada la provoque. Simplemente todo el día la persona está ansiosa. Esta persona debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante varias semanas seguidas, ¿no? Ya habíamos dicho que más o menos 6 meses, y entre ellos debe estar presente la característica A, que es la aprensión, la B, que es la tensión muscular, y la C, que es la hiperactividad vegetativa, ¿no? Que ya las habíamos mencionado también. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya nosotros tenemos una paciente? Les digo una paciente porque decimos que es más frecuente en mujeres, pero también hay en varones, ¿no? Si tenemos una paciente o un paciente que tiene estos criterios para diagnosticar ansiedad generalizada, tenemos que dar un tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? Acá lo podemos ver. Se debe utilizar una combinación de farmacoterapia, psicoterapia y apoyo social. Dentro de la farmacoterapia podemos ver que se debe hacer un tratamiento con antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y ansiolíticos. Los ansiolíticos deben ser en periodos cortos porque hay un riesgo de dependencia. Y la psicoterapia en general se utiliza el tipo cognitivo-conductual. Ya van a tener también una clase sobre psicoterapia y van a ver todos los tipos de psicoterapia que existen y cuáles son los más utilizados. Ok, entonces esta primera parte fue ansiedad generalizada. Ahora hablaremos del trastorno de pánico. En el trastorno de pánico hay la presencia de crisis de angustia, que son los ataques de pánico, en el que el miedo o malestar intenso se presenta de forma repentina y son espontáneas y de curso recurrente, ¿no? Como su palabra mismo dice, su nombre, crisis, ¿no? Las crisis no son todo el tiempo. No es que ya la persona todo el tiempo esté en crisis, ¿no? Las crisis son de un momento a otro, se aparecen de forma súbita, espontáneamente, nada los motiva y van a recurrir. Cada cierto tiempo vuelven y vuelven estas crisis. Como lo decía, el inicio es brusco, en unos minutos alcanzan lo máximo, pero son muy intensas, ¿no? Pueden haber síntomas vegetativos también y síntomas psicológicos, ¿no? Por lo general, estos síntomas psicológicos también son intensos, ¿no? Esta persona tiene miedo a perder el control, miedo a morir, a veces salen corriendo, piensan que el mundo es diferente y tienen que escapar, ¿no? Y aparte de estos síntomas vegetativos que estamos observando. Bueno,
Acá les traje un cuadro donde les muestro cuáles son los síntomas que se presentan con más frecuencia en las crisis de angustia. Y como podemos ver, los más frecuentes son las palpitaciones o taquicardia, la disnea o sensación de ahogo, el miedo a la muerte, los mareos, los temblores, la sudoración, ¿ya? Pero también pueden haber otros, ¿no? Puede haber parestesia, cefaleas, inquietud, ¿no? Hay varias formas en que se presenta la angustia. Tenemos acá los criterios para nosotros poder guiarnos y hacer el diagnóstico de trastorno de pánico, o crisis de pánico, o ataques de pánico. Ya. Entonces aquí debemos tener en cuenta que durante un mes como mínimo deben tener los siguientes síntomas. El criterio A dice en circunstancias en las que no hay un peligro objetivo, es decir, que no hay un estímulo. No deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, es decir, que se presentan en cualquier momento. Y C, en el periodo entre las crisis, el individuo debe además estar en relativamente libre de ansiedad. Entre una crisis y otra debe haber un periodo libre de ansiedad. Ya, aunque también es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. Es decir, que la persona antes de que se presente la crisis ya puede estar un poquito ansiosa, anticipándose a que venga la nueva crisis. Ya, ok. Entonces, ya tenemos aquí claro los criterios para diagnosticar trastorno de pánico. El tratamiento, ¿qué haremos cuando ya tenemos los criterios y este paciente cumple con estos síntomas? Debemos dar farmacoterapia y psicoterapia. La farmacoterapia va a consistir en un tratamiento con antidepresivos. Aquí estamos viendo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y también los que tienen inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, que son más seguros. Y también se puede utilizar benzodiazepinas debido a que actúan más rápido, ¿no? Los inhibidores de recaptación de serotonina toman un tiempo más para el efecto. Por ello es que a veces se utilizan las benzodiazepinas. Pero ojo, como decíamos, en un periodo corto, porque siempre las benzodiazepinas generan un riesgo de dependencia y no queremos que nuestro paciente se haga dependiente de las benzodiazepinas. Por otro lado, está también la psicoterapia, que va con la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición. Estos dos tipos se puede hacer para tratar el trastorno de pánico. ¿Ok? Espero que estén yendo bien hasta acá. Con respecto al trastorno de pánico, acá les tengo algunos de los medicamentos más utilizados. En los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina de primera elección tenemos a la paroxetina. Están aquí visualizando ustedes las dosis, ¿no? Y se puede llegar hasta 40 miligramos al día. También tenemos a sertralina, cuya dosis inicial puede ser de 25 y llegar hasta 50 miligramos por día. Y la fluoxetina, que puede iniciar en 5 miligramos y llegar hasta 10 a 20 por día. También tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Entre ellos aquí el que usamos con más frecuencia es la venlafaxina, que puede ser una dosis de 37.5 a 75 miligramos por día. Y las benzodiazepinas más utilizadas, el alprazolam y el clonazepam. Acá también les estoy mencionando las dosis. Bien. Les quería traer este artículo de una publicación que se tuvo en la etapa reciente de la pandemia por COVID, donde se publicó estas consideraciones sobre la salud mental en esta pandemia, ¿no? Aquí se habló sobre cómo esta pandemia por COVID-19
evidenció un incremento de la ansiedad, depresión y reacción al estrés en la población en general, ¿no? Fue un estudio que se hizo. Y también se encontró que en el personal de salud cursaban con estas mismas patologías, con ansiedad, con depresión y reacción al estrés, ¿no? En el caso de los especialistas y personal de salud, bueno, estaban pues muy relacionado pues al mismo trabajo constante en los hospitales, ¿no? Y la población en general también incrementó los índices de ansiedad, depresión y estrés que usualmente se tenía. ¿Ya? Bien, entonces terminamos ahí con la parte de ansiedad y nos pasamos a los trastornos disociativos. Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? A ver, vamos a ver si hay alguien más que haya ingresado. Sí, hay chicos que quieren ingresar. Ya, ahí están ingresando. Ok, volvemos. Con respecto a los trastornos disociativos, un grupo de entidades caracterizados por grados variables de alteración de la conciencia subjetiva. También hay alteraciones en la memoria autobiográfica, es decir, en mi propia memoria y en la identidad. Estas experiencias son detonadas como mecanismos de defensas usando esta disociación, que es un mecanismo para distanciarse emocionalmente de algún evento que sea estresante o traumático. Ya, entonces, ¿qué es la disociación? Es un mecanismo de defensa. Es una forma creativa que tiene cada ser para mantener algo que es inaceptable, algo que es muy perturbador. Entonces lo disocio, lo alejo, lo distancio, lo mantengo fuera de mi vista. Eso hace esta persona para no tener que afrontar este evento muy estresante o traumático. ¿Ya? Entonces, esta persona se disocia, como que se dividiera en dos. Y esta parte que es tan traumática y estresante, la aleja. Por lo tanto, estas emociones que no quiere experimentar se mantienen separadas, se mantienen aparte, ¿no? Para poder continuar adelante y seguir con su vida. ¿Ya? Uno de los trastornos disociativos es esta llamada amnesia disociativa. Hay más, chicos. Sí. La amnesia disociativa está caracterizada por una incapacidad para recordar, para evocar segmentos extensos de información personal importante, de mi propia información, ¿no? De la misma persona. Y esto es originado por un acontecimiento traumático o estresante, ¿no? Entonces, ante este acontecimiento, esta persona pierde la memoria, su propia memoria de su información. Y casi de manera exclusiva compromete la evocación de la información autobiográfica, ¿no? La memoria explícita episódica. Pero respeta la que se relaciona con las habilidades como la memoria implícita y también la semántica. O sea, solamente está comprometida la memoria autobiográfica explícita o episódica, ¿no? Entonces solamente se va a perder este tipo de memoria autobiográfica. Y la persona va a afectarse en las siguientes formas. Va a poder en esta fase de amnesia disociativa va a decir quién soy, en qué trabajo, a dónde voy, qué he hecho, qué he dicho, ¿no? Pierde esta memoria de sí mismo.
y se conserva la capacidad de registrar, codificar o almacenar la siguiente información, ¿no? Entonces, esta amnesia disociativa, ya reforzando, es un trastorno donde se pierde una capacidad para recordar información personal debido a un acontecimiento estresante o traumático. El otro trastorno que también está relacionado con este, que es un trastorno disociativo, es la fuga disociativa. Aquí, este es un síndrome donde, además de la amnesia, el individuo se traslada a otro lugar, en ocasiones un lugar lejano, y con frecuencia puede asumir otra identidad. Fuga se refiere a que el paciente se va a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, y no es consciente del compromiso de su memoria autobiográfica, ¿no? No se da cuenta que ha perdido la memoria de sí mismo, ¿no? Aparte de que tiene amnesia, este paciente se va, huye, escapa. No es consciente, simplemente no tiene memoria y entonces puede irse a cualquier lado porque desconoce de dónde es, con quién vive, ¿no? Su propia información personal, y es algo pues realmente grave, ¿no? Se dice que esta fuga disociativa es frecuente en el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Y no es tan frecuente la fuga disociativa, no es un trastorno frecuente, pero existe. Aquí está. Justo se reporta en el sexo femenino la fuga disociativa, ¿no? Y los estudios dicen que alrededor del 7% para amnesia disociativa y 0.2% para fuga disociativa, ¿no? O sea, es más frecuente la amnesia que la fuga disociativa. Sin embargo, las dos pues tienen un poco porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? En base a la evaluación médica, en base a los criterios diagnósticos, las personas afectadas no pueden recordar la información personal, ¿no?, importante, ¿no?, lo cual se relaciona con un acontecimiento traumático, ¿no? Ya lo estamos repitiendo. Y están muy angustiadas por sus síntomas, o estos síntomas les impiden desenvolverse en situaciones sociales o en el trabajo. Los médicos también deben llevar a cabo una exploración física para descartar causas neurológicas de amnesia, como la demencia, ¿no? Porque si sucede en una persona mayor y tiene esta amnesia de no recordar quién es, dónde vive o a qué se dedica, entonces habría que hacer un diagnóstico de descarte de una demencia, ¿no? Si se tratara de una persona mayor. Ya. En ocasiones incluso hay que realizar pruebas para excluir otras causas. Por ejemplo, debe hacerse una resonancia magnética, una tomografía del cerebro para descartar pues alguna tumoración o trastornos estructurales en el cerebro. Se puede hacer un electroencefalograma, ¿no?, análisis de sangre o orina para detectar alguna toxina y hacer un examen psicológico, algunos test. Entonces, cuando hay este tipo de amnesia, de frente no vamos a decir, tiene amnesia disociativa, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer todo este estudio, ¿no? Una evaluación neurológica, el neurólogo probablemente pida todas estas pruebas, ¿no? Y hará su descarte, porque podría ser una demencia o un tumor cerebral, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer el descarte con alguna patología médica. Luego que no encontremos nada, no hay una intoxicación con fármacos, con ninguna toxina, con ninguna droga, no hay tumoraciones, ¿no? No hay nada patológico a nivel cerebral, recién ahí diremos es una amnesia disociativa. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento? La persona puede
recordar poco a poco los recuerdos perdidos, ¿no? Es decir, que cuando hay un ambiente de apoyo y no mejora la situación o cuando la necesidad de recuperar los recuerdos es urgente, los médicos a veces pueden utilizar la hipnosis o las entrevistas facilitadas por algunos medicamentos. En realidad, estas personas poco a poco van a ir recordando esta memoria que han perdido. Sin embargo, hay veces en que es urgente sí, pues recobrar esta memoria. Ahí se debe utilizar la hipnosis. Ya. Y esto también se puede hacer porque estas personas se ponen muy ansiosas, ¿no? Ahora, esto de recuperar la memoria rápidamente también contribuye a que esta persona vuelva a recobrar su identidad y su conciencia personal, ¿no? A que deje de tener esta ansiedad por saber pues quién soy, estaré viviendo en mi lugar habitual o estaré en una ciudad que no me corresponde, de donde no conozco a nadie, ¿no? Entonces, a veces las personas se angustian por esto. Y hay que tener un poco de paciencia porque a veces estos recuerdos vienen solos. Si nosotros separamos a esta persona de la situación traumática, también es posible de que los recuerdos vengan rápidamente, ¿ya? Cuando se trata de que es una amnesia que va con fuga disociativa, ahí digamos que el hecho de recobrar esta memoria perdida va a tomar un tiempo mayor, va a demorar un poco más. ¿Ok? Entonces ahora nos pasaremos a los trastornos conversivos. Espero que hasta ahí estemos yendo bien, chicos. A ver, ¿hay más? Sí, hay más personas aquí. No, ya. Ok. Entonces hemos hablado ya de los trastornos de ansiedad y de los trastornos disociativos y ahora vamos a hablar sobre los trastornos conversivos que son, digamos, muy frecuentes en las situaciones de emergencia, en las áreas de emergencia de todos los hospitales. No necesariamente en el área de psiquiatría ni en la emergencia de psiquiatría, sino que se presentan en cualquier emergencia de cualquier hospital. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Ya? Se manifiesta con síntomas o déficits neurológicos que se van a presentar de manera inconsciente e involuntaria, ¿no? Y van a afectar la función motora o sensitiva de esta persona. Es por lo general, se presentan como síntomas neurológicos, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos a explorar a esta persona, este síntoma, este signo, es incompatible con algún mecanismo o con las vías anatómicas neurológicas que ya conocemos. Es decir, que no le encontramos explicación a este síntoma neurológico que presenta esta persona. Por ejemplo, los pacientes pueden presentar un deterioro de la coordinación o del equilibrio, también debilidad o parálisis de un brazo o de una pierna, pérdida también de la sensibilidad en una parte del cuerpo, a veces convulsiones, o a veces ceguera o diplopia, sordera. Es decir, que hay una serie de síntomas neurológicos que las personas presentan. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer el examen, la evaluación neurológica, encontramos que no hay una base fisiopatológica, anatómica para esta dolencia, para este malestar, para este síntoma. ¿Ya? Y ahí lo que debemos hacer es un examen médico completo y algunas pruebas que descarten que haya otros trastornos neurológicos o médicos que expliquen estos síntomas.
Otro ejemplo es que un paciente puede presentar marcada debilidad en la flexión plantar cuando se le evalúa en la cama, pero cuando se le pone de pie, el paciente puede caminar normalmente en las puntas del pie. ¿Ya? O puede decir el paciente que tiene temblores, pero cuando se le distrae al paciente dándole conversación de otro tema, este temblor puede desaparecer. ¿Ya? Entonces, si normalmente debería ser que el temblor es real, el temblor tendría que seguir, aunque se le distraiga. Entonces, ahí es una forma de comprobar si este es un síntoma real neurológico o si es un síntoma conversivo. Ojo, no estoy diciendo que el paciente se lo esté inventando. No, el paciente no está simulando, no está inventándose, no es que quiera obtener algún beneficio. No, acá el paciente tiene realmente un síntoma, ya, pero este síntoma se ha desarrollado de manera inconsciente. Él no quiere que sea así, pero se presenta así. Ya. Eso es lo que sucede en los trastornos conversivos. Aquí están algunos de los otros signos y síntomas que ya veíamos, ¿no? Debilidad, parálisis, pérdida del equilibrio, convulsiones a veces, ¿no? Lo que le decimos pseudoconvulsiones, ¿no? Las personas como que se sacuden, ¿no? Pero no hay relajación de esfínteres, ¿no? Los reflejos están conservados, entonces ahí comprobamos que son pseudoconvulsiones. Y vemos aquí una serie de manifestaciones clínicas. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que es un trastorno conversivo? Porque se tiene que hacer una evaluación clínica, ¿no? Se debe hacer un examen médico completo, un examen neurológico, hacer algunas pruebas que descarten la existencia de los trastornos del sistema neurológico o trastornos médicos que expliquen estos síntomas. No sé, de repente alteración hidroelectrolítica, metabólica, ¿no? Algo que explique la presentación de estos síntomas. Y lo característico es que cuando evaluamos los signos y síntomas no coinciden con una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hemos evaluado, hemos pedido las pruebas y no encontramos una explicación para estos síntomas. Recién ahí podremos decir, este paciente tiene un trastorno conversivo, ¿no? Y es algo frecuente. Algunos pacientes llegan diciendo pues que ya no ven, que han perdido la vista, que quedaron ciegos. Otros pacientes pueden decir que han perdido la fuerza muscular en el brazo derecho, ¿no? Y está respetado el miembro inferior derecho y toda la parte izquierda está normal. O de repente que tienen, no sé, parestesias en áreas donde es difícil la explicación anatómica, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta. Y luego en la evaluación, pues no se encuentran nada que lo pueda explicar. ¿Ya? De eso se trata el trastorno conversivo. ¿Y cuál sería el tratamiento? A veces también funciona la hipnosis o también la terapia cognitivo-conductual. Lo importante aquí es que se pueda hacer una buena relación médico-paciente, donde haya confianza y donde el médico apoye también al paciente. Y este tratamiento va a involucrar pues al psiquiatra y al neurólogo, al internista. Este enfoque va a ser más útil para la mejora del paciente. Como estamos diciendo que no hay una causa de fondo que explique la presentación de estos síntomas, pues no hay un tratamiento específico, ¿no? Y es posible que esto se resuelva con esta buena relación médico-paciente para que estos síntomas se vayan disipando. De hecho, primero tenemos que hacer todas estas pruebas para nosotros apoyarnos en que realmente no hay nada físico.
¿ok? Entonces, eso es algo muy frecuente en las áreas de emergencia, los trastornos conversivos. Y a veces incluso originando rechazo por parte de los médicos tratantes, porque algunos médicos suelen no tener mucha paciencia con este tipo de pacientes y a veces las expresiones de los médicos, por ejemplo, he escuchado decir, no, no, se está haciendo, el paciente se está haciendo. No es que se esté haciendo, no tiene un trastorno conversivo, ¿no? Y no es algo voluntario, sino más bien un mecanismo inconsciente. ¿Ok? Bien. Y ahora los trastornos facticios y de simulación. Aquí sí vamos a poder ver que sí algunas personas simulan algunos síntomas con intenciones. En el trastorno conversivo no es simulación. Acá sí. Para diagnosticar un trastorno facticio es muy difícil. Las personas con trastornos facticios son expertas en fingir muchas enfermedades y afecciones diferentes. Y a menudo tienen afecciones médicas reales e incluso potencialmente mortales, aunque puedan ser autoinfligidas. Es decir, que ellas mismas se hacen estas lesiones, ¿no? Para simular esta enfermedad. Ellas mismas se lesionan, se hacen daño y luego ya se presenta esta enfermedad. Ya. Para ayudar a determinar si alguien tiene un trastorno facticio, los médicos pueden hacer lo siguiente: hacer una entrevista detallada, requerir expedientes médicos anteriores, también trabajar con los miembros de la familia para obtener más información si el paciente da su permiso. Ojo, el paciente tiene que estar de acuerdo. Realizar solo las pruebas necesarias para tratar posibles problemas físicos. Y puede usar los criterios para el trastorno facticio en el manual DSM-5. Ya también se pueden utilizar estos criterios. Entonces, en los trastornos facticios, ¿qué pasa? Pasa que las personas presentan múltiples síntomas y afecciones, pero por lo general son autoinfligidas, ¿ya? Aunque ellos no lo reconocen. Esos son los trastornos facticios. Incluso hay un trastorno facticio donde se lesiona no a mí misma, sino a un familiar mío, mi mamá, mi hermano, mi hermana, alguien que esté a cargo, mi hijo, ¿no? Entonces, también existe ese trastorno facticio, donde yo le hago la lesión a esa otra persona para que tenga una enfermedad. Ya. Entonces, el trastorno facticio es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos donde no hay un incentivo externo evidente, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué simulo o falsifico síntomas físicos o psicológicos? La intención o la motivación de hacerlo es asumir el papel de enfermo, ¿no? Esta persona quiere parecer enferma, ¿no? Esa es la única motivación. No tiene otra ganancia, no tiene otro beneficio. Simplemente su motivación es estar enfermo. Y difiere de los pacientes simuladores porque, aunque también sus engaños son simulaciones, aquí son conscientes y voluntarios. Y en los simuladores también son conscientes y voluntarios, pero los simuladores tienen una ganancia económica o una licencia laboral o algún tipo de beneficio, ¿no? Los simuladores sí tienen un objetivo, un fin. Los facticios no tienen objetivo más que aparecer enfermo. ¿Ok? Y tenemos dos tipos, como les venía adelantando.
Un tipo es el trastorno facticio aplicado a uno mismo, que es antiguamente se le llamaba el síndrome de Munchausen, ¿ya? Donde se simulan síntomas físicos que sugieren ciertos trastornos, por ejemplo, dolor abdominal, ¿no? Que podrían sugerir un abdomen quirúrgico agudo, ¿no? O hematemesis. Los pacientes a menudo conocen muchos síntomas y características relacionados. Estos pacientes están muy bien enterados de cómo se presentan estos síntomas, ¿no? Y incluso pueden fingir el dolor de un infarto, ¿no? A nivel de miocardio, con la irradiación al brazo, a la mandíbula. Ellos saben muy bien cómo van estos síntomas y de qué se acompañan. Por eso es que logran engañar muchas veces a los médicos. Y tenemos también el trastorno facticio sobreimpuesto, que también se llamaba trastorno facticio por poder o síndrome de Munchausen por poder. Aquí el trastorno facticio se le impone al otro, a otra persona. Por lo general se da en los cuidadores, como por ejemplo un padre o una madre, donde intencionalmente producen o falsifican síntomas o signos físicos o psicológicos en la persona que cuidan, ¿no? Normalmente un niño. Esto más que en sí mismo, ¿no? En sí mismo no lo provocan en el niño. No en sí mismo como en el trastorno aplicado a uno mismo, sino que aquí lo provocan en otra persona que está bajo su cuidado, ¿no? Entonces tenemos estos dos trastornos facticios. Aquí les puse una lámina de una película donde se hablaba de específicamente ese trastorno por, por poderes. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, el diagnóstico es únicamente con la evaluación clínica. ¿Ya? El diagnóstico facticio por poderes también se va a basar en antecedentes, en el examen físico. Es un poco complicado, digamos que no es tan fácil, pero tendremos que buscar historias clínicas previas, ¿no? Tenemos que pedir expedientes antiguos, pero digamos que no es tan fácil hacer este tipo de diagnósticos. Por eso se dice que es un desafío y no existe un tratamiento claramente eficaz. Ahora, confrontar al paciente o rechazar sus demandas, pues también implica un riesgo de que se vaya a otro médico o a otro hospital. Y luego el paciente se va yendo de sitio en sitio a donde lo escuchen, a donde le presten atención y a eso, ese proceso se le llama peregrinación. Entonces, para estos pacientes lo que se tiene que hacer es usar métodos no agresivos, no confrontativos ni punitivos y no reprocharlos ni culparlos, ¿no? Es útil transmitir al paciente que el médico y el paciente pueden colaborar para resolver el problema, ¿no? Hay que tratar de tomar las cosas con calma. En esta parte, en la simulación, que ya es el otro trastorno que tenemos que tocar hoy día, no vendría a ser en sí un trastorno mental. Es una condición, pero que es foco de la atención clínica, porque en la simulación hay una producción intencional de síntomas exagerados o fingidos motivados por un incentivo externo. ¿Cuál sería este incentivo? Bueno, muchas veces es beneficiarse de alguna manera, evitar ir al trabajo, de repente obtener alguna compensación económica, de repente evitar acudir a declarar algún juicio, evitar ir al servicio militar, ¿no?
Hay diversos beneficios o ganancias que se obtienen haciendo esta simulación. ¿Ya? Y esto sí es intencional, ¿no? La simulación es intencional para obtener estos beneficios. ¿Ya? Para diagnosticarlo, bueno, debe haber una fuerte sospecha, ¿no? Donde hay una discrepancia entre lo que informa el paciente y lo que se encuentra en los hallazgos, en mi evaluación, ¿no? El paciente por lo general no quiere cooperar, ¿no? Y vamos viendo que su personalidad es una personalidad antisocial, una personalidad pues que busca siempre su beneficio por encima de los demás, sin límites y sin aceptación de las normas, ¿no? Ahora, en los casos en que no está clara la simulación, puede ser más apropiado describir el comportamiento del paciente. Por ejemplo, emplear términos como falta de confiabilidad o comportamiento atípico, ¿no? En las historias clínicas, de repente no le podemos poner de frente paciente simulador, ¿no? Y podemos ponerlo como que el comportamiento de esta persona es atípica, ¿no? Como que sus datos para la historia clínica no son contributorios, ¿no? Como que dudamos un poco de eh, la información que nos está dando este paciente, porque ya estamos dándonos cuenta de que esta información no es la adecuada, no es coherente o no es suficiente y ellos pues entran en una situación de no querer colaborar. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, primero existe dificultad para detectar la simulación, eso ya lo hemos dicho, para cualquier médico. Asegurarse de que no pasa desapercibida alguna verdadera causa médica o psiquiátrica que explique los síntomas. Siempre tenemos que asegurarnos de que físicamente el paciente esté bien, de que no se nos esté pasando algo por ahí. De repente estamos sospechando que está simulando y realmente tiene una molestia, un malestar, algo físico. Pero bueno, pues como les decía, no es un trastorno, ¿no? Parece extraño el tratamiento, si es un trastorno inexistente. Sin embargo, se describe la posibilidad de ayudar a los simuladores a que desarrollen capacidades alternativas para hacer frente a sus circunstancias y no caer en esta simulación, ¿no? No, quizás alguna forma de hacerlos ver que no es necesario todo esta simulación de síntomas, sino ayudarlos a que puedan enfrentar de alguna forma más adecuada, ¿no? Aunque a veces ellos no quieren ser ayudados, solo quieren lograr lo que tienen como objetivo. Ok, hasta aquí entonces está la presentación. Ya chicos, a ver, hay algo que se ha quedado pendiente, que es el caso Doctora, clínico. Se nos quedó pendiente el caso clínico que les puse al inicio. ¿Quién dijo que era una crisis de pánico? Levanten la mano, por favor. Hay 60 alumnos en la clase. Por favor, pongan su nombre en el chat para la lista. ¿Quién fue que nos dijo que era una crisis de pánico? A ver, chicos. ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? ¿Se fue? Yo, doctora. Allá, Milagros. Milagros, efectivamente es una crisis de pánico lo que tenía nuestro paciente. Felicito. ¿Ya? Espero que los chicos que de repente por ahí también estaban por ese camino, pues se animen en las siguientes clases a participar, porque siempre es bueno hacer este ejercicio de casos clínicos. Ustedes saben que en los exámenes por lo general están viniendo los casos clínicos, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan los síntomas y signos para poder llegar a estos diagnósticos y enfocarnos al tratamiento. Bien, ¿preguntas?
Terminen de Doctora, terminen de poner, por favor, su asistencia. Juan Pablo, ¿tú eres el delegado? no, es que iba a pasar de posición. Su clase dijo. Gracias. Bien, bien, chicos. Tienes que Entonces, pasar su clase. ¿cómo dices? Tienes que pasar su clase. A ver, ¿puedes subir un poquito tu volumen? Tienes que pasar su clase. Doctora, buenas tardes. Dice si podría compartirnos la presentación, por favor. Ah, que les comparta la clase. La voy a colgar entonces en la plataforma, ¿está bien? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya. Ok, chicos. Bueno, entonces terminen de colocar, por favor, su asistencia para ya poder cerrar. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Les deseo que tengan una buena tarde. Cuídense mucho, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.